Bueno, sean todos bienvenidos a esta primera edición de la primera masterclass de How to Train. Mi nombre es Román Guerrero. Yo soy especialista en entrenamiento, acondicionamiento físico y prevención de lesiones. Estoy muy contento por compartir todo este material con ustedes. Es una información que no se consigue en cualquier lado. Por lo general, estos tipos de recursos solamente son de pago. Los dan en clases, en webinar, en cursos, pero no se consigue este tipo de información en la web. Entonces yo me tomo la molestia de hacer este material porque considero que hay mucha desinformación en el medio, en el fitness, en el entrenamiento y, y quiero que las personas sean conscientes de cómo trabajan, que aprendan a sacarle el máximo provecho a sus músculos y el máximo provecho o potencial de su cuerpo, porque sé que se puede, sé que se pueden optimizar los métodos, los protocolos, y por eso he hecho esta masterclass sobre el glúteo mayor. Entonces, sin más preámbulo, quiero dar inicio a lo que sería esta clase. Como ven acá, vemos un breve resumen de lo que vamos a tratar sobre descripción anatómica, acciones y relaciones musculares, análisis funcional y aplicación práctica. Les recomiendo que si tienen la posibilidad, agarren un papel y un lápiz y tomen nota de algunas cosas que les parezcan técnicas sobre lo que les dé curiosidad o les dé alguna duda, anótenla y me las hacen saber en los comentarios. Así que vamos a comenzar. Antes que nada, lo primero que tenemos que saber sobre el glúteo mayor es su anatomía, cómo está conformado, dónde se ubica y cuál es la dirección de sus fibras. En función de esto, vamos a poder saber cuáles son sus acciones principales. Este, El glúteo mayor, como su nombre lo dice, es el mayor de tres hermanos. En realidad no es un solo glúteo, son varios glúteos. Un glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. No solo eso, sino que es el músculo con el área de sección transversal mayor de todo el cuerpo, aproximadamente 66 centímetros de área de sección transversal, lo cual le confiere a este músculo un gran poder, mucha fuerza, puede aplicar grandes cantidades de fuerza, aproximadamente entre 264 kilogramos aproximadamente. Como lo ven en la imagen, este músculo se origina en la parte posterior de la cresta ilíaca, específicamente en el tercio posterior de la cresta ilíaca, en la cresta sacra media, ligamento sacro-tuberoso, en la aponeurosis glútea, en la cara glútea del ilíaco, y de ahí se dirige en sentido oblicuo, lateral y un poco descendente hacia lo que sería el fémur. En realidad los anatomistas describen este músculo como si tuviese dos porciones. Lo dividen en dos, en una porción superficial y superior y una porción profunda e inferior. La porción superficial se inserta en lo que sería el tracto iliotibial. El tracto iliotibial es esta banda de tejido conjuntivo que vemos acá. Esto sería una vista lateral de la pierna y el tracto iliotibial es esta expansión, ¿verdad? Que va hacia la tibia en forma de tendón. En realidad es como un tendón bastante alargado. Eso sería lo que ahí se insertaría en esta parte la porción superior del glúteo mayor. La porción inferior se dirige hacia el fémur, hacia la tuberosidad glútea del fémur. Aquí en esta imagen lo podemos apreciar mejor. También podemos apreciar por capas lo que vendrían siendo sus hermanos, el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo menor más profundo y el glúteo medio un poco más superficial. Por último, el glúteo mayor cubriéndolos a todos. También vemos los perotrochanterios y vemos los isquios y los aductores. Muy bien, como vemos acá, podemos ver una modelo, una representación gráfica de lo que serían los movimientos de la cadera según sus planos y los ejes, según los planos y los ejes en los cuales se mueve. La cadera es una articulación que tiene 3 grados de libertad, es decir, se mueve tanto en el plano sagital como frontal como transversal. Esto le confiere movimientos de flexo-extensión, abducción, aducción, rotación externa y rotación interna. Más adelante vamos a ver con qué me refiero a esto.
Acá, entre sus características morfológicas y genéticas, quiero que, específicas de la cadera, quiero que hagamos una pausa y pensemos en cuanto a la estética. La mayoría de las personas, sobre todo las chicas, se comparan mucho en cuanto a la forma que tienen sus glúteos, sus caderas con otras. Y esto en realidad varía mucho eh, con respecto a unas a otras, es porque tenemos diferencias en cuanto a nuestro esqueleto, nuestra arquitectura ósea, por decirlo así. Por eso algunas presentan unas caderas más anchas, más angostas, unas piernas más inclinadas hacia adentro o más inclinadas hacia afuera. Entonces, como pueden ver aquí, algunas de las formas en las cuales estaríamos las caderas. Esto es porque unas caderas son más anchas que otras. También podemos ver aquí el ángulo entre lo que sería el cuello femoral con la diáfisis femoral y su relación con la cabeza. Esto también, esta inclinación que presenta aquí, también da pie a que se vea diferente lo que tendría a ser la región glútea, ¿verdad? Y sobre todo las piernas. Esto es lo que sería una coxa valga, una coxa vara, una coxa normal, este ángulo entre comillas, ¿no? También podemos ver aquí esta imagen, lo que quería hacer énfasis era en lo que es el sacro y el coxis. El sacro y el coxis son unas vértebras fusionadas, son las últimas vértebras de la columna, que están fusionadas y guardan relación con lo que sería el ilíaco, o la pelvis, y con la columna lumbar. A su vez que la pelvis se inclina hacia adelante, ¿verdad? El sacro junto con el coxis tienden a ser más prominentes, ¿verdad? Mientras más inclinado esté, tienden a ser más prominentes el sacro y el coxis. Esto también a veces hace que se aumente o se exacerbe la lordosis lumbar y por eso se ocasiona la hiperlordosis y hace que la región glútea se vea más voluminosa o más prominente. En parte es por esto. Cuando nosotros tenemos una rectificación lumbar, muchas veces se ve acompañada de un sacro y un coxis menos prominente y no en una, perdón, en una pelvis anteriorizada, sino en retroversión. Son aspectos que eh, muchas veces no tenemos en cuenta, pero en base a eso puede ser que cambie nuestra estética o nuestra composición corporal. Obviamente también hay que añadirle a eso tejido adiposo, etcétera. Aquí rápidamente quiero que hablemos sobre los tipos de fibra. Básicamente hay dos tipos de fibra 1, tipo de fibra 2. Las 1 son las oxidativas y las 2 son las rápidas o glucolíticas. A su vez, dentro de las dos hay unos subtipos de fibra. Yo estuve buscando para ver en el glúteo mayor cuál era el tipo de fibra predominante y me encontré con que no había muchos estudios, fue difícil en realidad encontrarlo, con que el tipo de fibra predominante de este grupo muscular era el tipo 1, con un 52% en relación con las fibras de tipo 2. Esto por lo general se tiene que saber para tratar de darle el estímulo adecuado a ese músculo conforme con su tipo de fibra. Si tenemos un tipo de fibra oxidativo, es preferible que le demos un estímulo que se vaya hacia lo oxidativo. Así se desarrollan más la mayor cantidad de fibras que tiene ese músculo. Pero, ¿qué pasa? Que las fibras de tipo 1 no tienden a ganar tanto volumen o a tener tanta hipertrofia en comparación con las fibras de tipo 2. Y este músculo tiene más fibras de tipo 1. Entonces, esto de todas formas varía en función de la genética. No quiere decir que todas las personas tengan esa misma proporción. Pueden haber personas que tengan un poquito más de fibras de tipo 2. Pero para saber eso es necesario que se hagan biopsias y unos exámenes que son costosos. Entonces, de todas maneras, uno lo que siempre va a buscar es tratar de darles un estímulo, porque vamos a hacer la estética, darle un estímulo que se dirija hacia la hipertrofia, ¿verdad? A que gane volumen el músculo. Aquí podemos ver cómo están conformadas las fibras musculares por miofibrillas, miofilamentos, ¿verdad? Filamentos de actina y miosina, que son los principales. No voy a abordar mucho el tema de la genética de las fibras porque me voy a extender. Aquí sí quiero que prestemos bastante atención porque considero que esto es lo más importante en cuanto al glúteo mayor, saber cuáles son sus acciones, en qué movimientos participa.
Como vimos anteriormente, la articulación de la cadera es una articulación muy móvil en la cual presenta movimientos tanto en flexión-extensión como abducción, rotación interna y rotación externa. El glúteo mayor, por estar en la parte posterior del ilíaco o de la pelvis, participa en extensión, en abducción y en rotación externa. Eso también se debe en la disposición de sus fibras. Ven que están así en sentido declinado o oblicuo, ¿verdad? Y lateral. Bueno, como ellas se acortan o disminuyen la longitud del músculo hacia este sentido, hacia acá, van hacia allá, hacen o logran que se mueva hacia extensión, abducción y rotación externa. Acá podemos ver una rotación externa con rodilla flexionada y acá podemos ver una rotación externa con rodilla extendida. No son la misma rotación externa en cadera, pero se ven diferentes. Aquí sobre todo causa curiosidad porque ella lleva hacia adentro el pie, pero en realidad como tenemos la rodilla flexionada, al llevar hacia adentro el pie, el eje del fémur se dirige hacia afuera. Entonces esto crea una rotación externa. Em, la extensión es bastante limitada, no tiene un rango tan amplio como otros movimientos, sobre todo en la cadera. Entonces podemos ver aquí que con rodilla extendida tenemos una amplitud de 20 grados y con rodilla flexionada tenemos una amplitud de solo 10 grados. Esto en particular se debe a la acción que tiene en los isquios en rodilla. Los isquios también trabajan en cadera, hacen extensión de cadera y flexión de rodilla. Al flexionar la rodilla, ellos disminuyen su longitud y pierde eficacia mecánica en cadera. Entonces, esto deja al glúteo mayor como único o como predominante extensor de cadera. Por eso se ve comprometida la extensión. Esto va a ser importante cuando analicemos los movimientos o los mejores ejercicios para activar el glúteo, porque es necesario inhibir a su compañero, en este caso los isquios, para restarle protagonismo a ello y pasarle ese protagonismo al glúteo mayor. Y para eso necesitamos una flexión de rodilla. Aquí vamos a ver rápidamente las sinergias, que en este caso son los músculos que acompañan al glúteo mayor en sus movimientos, específicamente el movimiento de abducción. Esto es como un fenómeno muy particular que algunos músculos ejercen, algunos músculos antagónicos suelen unirse para realizar un movimiento afín. Eso se denomina sinergia concurrente. Cuando un músculo antagónico se une con otro, con su antagonista, y ambos hacen movimientos completamente diferentes, pero se unen para hacer un movimiento afín. En este caso, el tensor de la fascia lata, por compartir inserción con el glúteo mayor en el tracto iliotibial, se une a él para hacer el movimiento de abducción, de llevar la pierna hacia afuera. Ellos no son los principales, pero sí son secundarios y hacen ese movimiento. Los principales vendrían a ser el glúteo medio y el glúteo menor. Aquí podemos ver en estas flechitas, podemos ver el glúteo mayor, las fibras inferiores, glúteo mayor, fibras superiores, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata. Todos estos músculos llevan la pierna hacia afuera y hacen la abducción. O sea que ya saben que cuando hagan abducción de cadera, también está trabajando tanto el glúteo mayor como glúteo menor, glúteo medio y tensor de la fascia lata. Este movimiento, por lo general, casi nadie lo conoce, no se tiene mucho en cuenta, son los movimientos de la pelvis con relación al fémur, ¿verdad? La pelvis tiene la capacidad de inclinarse hacia adelante o de inclinarse hacia atrás. Esto vendría a ser anteversión y retroversión pélvica. A su vez, aquí pareciera que también, que fuese a lo mejor una neta anteversión, pero no lo es, porque en realidad está súper inclinada y esto hace que la cadera se coloque en flexión. Es como cuando nos inclinamos para recoger algo en el suelo. Tiende a colocarse así la pelvis. Pues resulta ser que el glúteo mayor, al estar en la parte posterior del plano medio, de acá, lo que vendríamos a hacer nuestro plano frontal, al él estar por detrás,
él tira la cadera hacia atrás y le endereza cuando él está inclinada hacia adelante, es decir, cuando está hacia el frente. No lo hace solo, él lo hace con los isquiotibiales, que también son retroversores pélvicos. Pero hay que tener en cuenta que él también participa en este movimiento. Y acá se ve cómo su antagónico, en este caso el tensor de la fascia lata, hace la anteversión, él tira hacia adelante mientras que el glúteo mayor se estira por completo y se tiene que acortar para enderezar la pelvis de nuevo al plano medio. Aquí se ve el movimiento de retroversión como sería, que quisieras llevar la pelvis como hacia atrás y al mismo tiempo como hacia abajo, ¿verdad? En ese caso, el sacro desciende y se aplana lo que sería la región lumbar. Muy bien. Ahora llegamos a un punto en el cual vamos a comparar dos patrones de movimiento, que sería cadera dominante versus rodilla dominante. En los gimnasios o en la gente que normalmente cuando entrena suele usar ejercicios de rodilla dominante para trabajar el glúteo. Por ejemplo, la sentadilla. Siempre piensan que con la sentadilla van a tener una activación del glúteo alta o que se va a desarrollar el glúteo. Y no es así. Los ejercicios de rodilla dominante tienden a activar mayormente al cuádriceps, que es el principal grupo extensor de la rodilla. Por lo que cuando tú haces sentadillas, no es que no actives el glúteo, si activas el glúteo también, porque cuando cuando haces la base ascendente, él se activa y se acorta, pero no tanto como si fuese un ejercicio de cadera dominante, porque él es principal extensor de cadera. Tú tienes que tratar de trabajarlo en ese aspecto más que en el aspecto con ejercicios de rodilla dominante. Entonces, por ejemplo, analicemos aquí los ángulos de rodilla y de cadera. Vemos que los ángulos son bastante marcados, posiblemente unos 100 grados de tanto de flexión de rodilla como de flexión de cadera. Y los comparamos con este, que trata de tener las rodillas semiflexionadas, pero no por completo, y sí trabaja mucho más lo que sería la cadera con un ángulo mucho más marcado, posiblemente unos 120 grados de flexión de cadera, ¿verdad? Esto hace que los músculos predominantes que se activen sean los extensores de cadera. Por eso lo que sería el peso muerto sería un ejercicio para isquiotibiales, para glúteo mayor, y la sentadilla sería sí para cuádriceps y también para glúteo mayor, pero no lo activa tanto como un ejercicio solo de cadera. Pero eso digo, no es que sea malo, pero no es el mejor, no es el que activa más este músculo y ya lo vamos a ver más adelante. También tenemos que ver la relación del tronco con respecto al tren inferior y viceversa. Ven que aquí tenemos un tronco más pequeño en relación con el tren inferior y aquí tenemos uno un poco más proporcionado, un tronco más proporcionado con el tren inferior. Bueno, esto básicamente se hace referencia con lo que sería la técnica de ejecución y qué tipo de cuerpo favorece más ante un movimiento en específico. Por ejemplo, cuando presentamos este tipo de cuerpo, en el cual las piernas son un poco más largas, se nos dificulta hacer la sentadilla, sobre todo ganar profundidad en sentadilla, se hace difícil y tenemos una tendencia a inclinar un poco el tronco y a llevar la cadera hacia atrás. Esto afecta obviamente el rendimiento en ese ejercicio. En cambio, en peso muerto se favorece porque al tener las piernas un poco más largas, no tenemos que flexionar tanto las rodillas y esto favorece el trabajo de los extensores de cadera, lo hace mucho más enfatizado el trabajo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que el erector de la columna, el ilio-costal y esos músculos paravertebrales también participan en los ejercicios de peso muerto. Normalmente eso tampoco se tiene en cuenta. Em, a su vez, en el otro tipo de cuerpo, pues no sucede igual, sería al contrario, sería un tipo de cuerpo más eficiente para hacer sentadillas, en los cuales no se dificulta tanto ganar profundidad
y se mantiene mucho mejor la postura a la hora de descender y ascender. En cambio, para hacer peso muerto sí cuesta un poco más y se acentúa la flexión de la rodilla. Esto compromete ligeramente el trabajo de los isquiotibiales a la hora de extender o de subir la barra. Aquí comparamos lo que vendría a ser un ejercicio dominante de rodilla con un ejercicio dominante de cadera. Obviamente en el que es dominante de cadera, pues vamos a activar netamente los extensores y aquí vamos a activar netamente los dominantes, los de rodilla, los extensores de rodilla como el cuádriceps, pero también los de la cadera, pero no tanto, no tanto en comparación con este. Este es neto de glúteo y este está más distribuido. ¿Ok? Ahora, este, quiero que analicemos acá algo importante. Lo que les mencioné de los ejercicios de extensión de cadera con la rodilla flexionada. Como ven acá, nosotros tenemos la rodilla flexionada a 90 grados, ¿verdad? Esto hace que los isquiosurales, los isquiotibiales, pierdan eficacia mecánica. Y esto se debe a la relación de su longitud con la tensión que ellos ejercen. Esta relación la podemos ver acá. Por ejemplo, para que los ejercicios, para que los músculos puedan ejercer suficiente fuerza, suficiente tensión, es necesario que ellos tengan un preestiramiento, una fase de pretensado, es decir, que ellos tengan una longitud, ¿verdad? Relativa mayor a su estado de reposo, es decir, que estén un poco extendidos, porque en esa posición se fomenta, se favorece la realización o la creación de puentes cruzados entre actina y miosina, que es lo que hace que el músculo, que los filamentos se deslicen uno con otro y eso hace que haya tensión, que produzca tensión el músculo. Entonces, acá podemos ver cómo los isquios, cuando están, por ejemplo, en bípedo, presentan esta tensión y al hacer una flexión de cadera, al llevar el fémur hacia adelante, ¿verdad? Y hacia arriba, esa longitud aumenta casi un 50%. Esta flechita representa casi un 50%, como es como de aquí hasta aquí, ¿verdad? Obviamente aquí la representación de esta flecha va un poco más hasta abajo porque llegan a la tibia y al peroné, pero acá esto es como un 50% aproximadamente de lo que vendría siendo la longitud en reposo del músculo. Esto favorece a lo que le digo, a esa fase de preestiramiento. Igual sucede con el glúteo. Cuando el glúteo está acá, ¿verdad? Él tiene esta longitud hasta acá. Y cuando el fémur va hacia adelante, es decir, cuando va a flexión, que es el movimiento contrario a extensión, el glúteo se estira casi en un 100%, el doble. Es decir, esa fase de preestiramiento genera la posición ideal para que el músculo ejerza tensión. Por eso también hay que tener en cuenta que para que el músculo se active correctamente o bastante es necesario partir de un movimiento de flexión. Y por eso los ejercicios se deben hacer en todo el rango del movimiento. Si yo quiero hacer extensión, como la extensión es limitada, solamente tiene unos 10 grados, yo debería partir desde flexión. No, a lo mejor no desde flexión máxima, pero sí desde una flexión bastante considerada, porque eso va a permitir que el músculo se active completamente. Eso lo vemos con este ejemplo. Muy bien, si llegaste hasta aquí, debes estar haciendo algunas preguntas, tal vez, igual así como mi amigo acá, grandote. Muchas personas piensan como que, bueno, ¿cuál es el mejor ejercicio para el glúteo mayor? ¿Son las sentadillas ideales para los glúteos o son el mejor ejercicio para los glúteos? Ahí yo te puedo responder, tal vez no haya un ejercicio mejor o el mejor para algo, porque lo que le dije anteriormente, hay que tratar de buscar el ejercicio que active en todos los movimientos, que genere todos los movimientos que solicita al glúteo o al músculo en específico que tú estés trabajando. Las sentadillas claramente no son analíticos de glúteo, son más para cuádriceps que para glúteo. No quiere decir que no sean buenas, las sentadillas son unos ejercicios, es un ejercicio fabuloso que tiene mucha transferencia con gestos deportivos y se trabaja mucho para asentar las bases de la fuerza del tren inferior. O sea, es un ejercicio buenísimo.
pero no a lo mejor panalítico para glúteo, que mucha gente lo usa para eso. Em, por ejemplo, multiarticulares versus monoarticulares, ¿verdad? Ejercicios que involucren varias articulaciones o ejercicios que involucren una sola articulación. Esto, básicamente, yo los dividiría como principales multiarticulares y auxiliares o secundarios monoarticulares, por muchas razones. Con multiarticulares tú puedes ejercer mucha más tensión, trabajar en base a fuerza. em, los multiarticulares, al involucrar más grupos musculares, tú también puedes desarrollar a su vez más músculos, y como involucran más músculos, también puedes tener un mayor gasto energético. Entonces, todas estas son cosas que también te favorecen a la composición corporal. Y los multiarticulares tienen transferencia con los planos y los ejes. Los multiarticulares, muchas veces tú puedes hacer ejercicios que no trajen solamente en un plano solo, sino que puedes trabajar en dos planos y hasta en tres planos. Este trabajo tridimensional hace que tenga mucha más funcionalidad el ejercicio solo. Los monoarticulares se limita un poco a eso. Y, y son, como tratan de ser muchas veces analíticos, pues por eso yo los pongo como en un segundo plano, para que sean específicos, pero no lo primordial. Lo primordial es siempre trabajar multiarticulares. Cargas altas versus cargas bajas en glúteo mayor. Bueno, es bastante confuso, porque muchas veces se piensa que para desarrollarlo es necesario hacer con cargas muy altas. Pero esto va a depender mucho de la experiencia que tenga la persona. Por lo general, en el glúteo mayor estuve leyendo que no es necesario darle un estímulo con cargas altas para hipertrofiarse. Puede ser una carga moderada, ¿verdad? Una carga, por ejemplo, de 12 RM, 12 repeticiones máximas, y va a ser suficiente para estimularlo, o incluso más, 20 RM. Pero esto va a depender también del tipo de ejercicio que elijamos, y va a depender de la experiencia de la persona. Una persona que es principiante va a tener respuestas o efectos básicamente con cualquier tipo de carga al principio, pero se debe mucho a lo que vendría siendo ese efecto de mejora del rendimiento neuromuscular a principio, cuando una persona está desentrenada. Cuando una persona es entrenada cuesta un poco más, y tienes que darle un estímulo un poquito más intenso, y sobre todo un poco más específico, buscar cosas más específicas. Excéntrico versus concéntrico e isométrico, diría yo. Bueno, esto hace referencia por ejemplo, con el tiempo bajo tensión, y con ejercicios también, por ejemplo, multiarticulares. Muchas veces no tenemos en cuenta las fases de activación, sobre todo cuando hacemos el descenso y después cuando hacemos el ascenso. No hacemos énfasis tanto en el descenso, sino más en el ascenso. Esto, obviamente, con cargas altas, pues va a costar hacer énfasis en la excéntrica, porque uno está concentrado en impulsar el peso, ¿no? Pero con cargas un poco más moderadas se puede hacer mucho más énfasis en la parte excéntrica. Em, Hablo de cuando estamos trabajando solo. Igual hay protocolos de trabajo para trabajar con sobrecarga excéntrica, pero eso tiene que ser de manera supervisada y que tengas experiencia en eso, ¿no? Por eso no hago referencia a eso. Pero una persona que no está, a lo mejor, em, que trabaja individualizada, puede a lo mejor usar una carga moderada y hacer énfasis en el tiempo de atención cuando desciende. Por lo menos hacer una relación de 3-2, 3 segundos bajo y 2 segundos hacia arriba, y así sucesivamente. Ejercicios hasta el fallo. Pues yo no soy amigo del fallo, porque se sabe que el fallo causa un aumento en la fatiga, tanto periférica como central, a veces excesiva e innecesaria, porque se pueden lograr resultados bastante favorables, incluso hasta mejores, sin necesidad de llegar hasta el fallo. Sí, lo que sí es que hay que llegar cerca del fallo, pero no al fallo. Por lo general se recomienda de llegar o dejar dos repeticiones en reserva. Tienes que tener en cuenta cuántas repeticiones en reserva vas a dejar antes de llegar al fallo. Por lo general yo recomiendo dos repeticiones al fallo.
Es decir, no llegar al fallo, sino 2 antes de llegar al fallo. Y esto último, por ejemplo, la tensión muscular, perdón, tensión mecánica versus conexión mente-músculo. Esto es bastante importante porque son algunos de los factores que van a influenciar lo que sería el desarrollo hipertrófico. La tensión mecánica sí es necesaria para desarrollar una hipertrofia, pero muchas veces a esto se le da mucho protagonismo o mucho énfasis y en esto no tanto, concentrarnos en qué músculo vamos a activar. Y se ha visto que esto, concentrarte en qué músculo vas a activar, pues tiene bastantes efectos positivos. La tensión mecánica para desarrollar el glúteo mayor no es tan necesaria como le estoy diciendo, con cargas moderadas puedes conseguir buenos resultados. Em, pero sí que por ahí, si haces con muy bajas cargas, con cargas muy bajas, pues a lo mejor no vas a estar estimulando esas fibras, esas unidades motoras que tú quieres, las rápidas, que son las que generan mayor volumen. Entonces, tienes que tener en cuenta varios factores, sobre todo también el tipo de ejercicio en el cual tú quieres hacer énfasis en tensión mecánica, que deberían ser multiarticulares o ejercicios de fuerza. Ok, a partir de aquí, ahora sí vamos a ver cuáles son los ejercicios que más activación tienen de este músculo tan particular, el glúteo mayor. Esta es una lista, ¿verdad?, de los ejercicios que presentan un promedio de activación mayor em, del glúteo mayor. Por lo general, como les dije, piensan que las sentadillas son los que más tienen activación. Pero fíjense acá que recién hasta el 50% de la media de activación es que llega a haber una sentadilla. En este caso, la Searcher Squat, que no la tengo representada acá, es la sentadilla que haces con una barra entre lo que tendría que ser el codo. Y en cargas sumamente altas, ven que lo hicieron con un RM, o sea, una repetición máxima, lo cual debería activar bastante los músculos que se están solicitando, los músculos del ejercicio que se están solicitando. Después vemos aquí 30-40% un RM full squat, o sea, sentadilla profunda, un RM sentadilla frontal, un RM peso muerto con barra hexagonal, 3 RM good morning. Son algunos ejercicios que se presentan entre el 30 y el 40% de la activación promedio de la máxima activación voluntaria isométrica. ¿Ok? Esto es lo que evaluaron aquí, la máxima contracción voluntaria isométrica. Que es el punto, por ejemplo, este punto acá, donde el músculo se activa mayormente. Sin embargo, vemos acá un poquito más profundo de unos ejercicios que activaron mucho más, solicitaron mucho más este músculo, como 80-90%, 90-100. Ya a partir de 60 se puede decir que es muy alta la activación, ¿ok? Ya esto es muy alto. Podemos ver el hip thrust. em, esto es esto no lo tengo aquí representado. Aquí tengo representado los más fuertes, que vendrían siendo el Barbell Plus Band Hip Thrust, que es este, ¿verdad? Que presenta una activación entre el 110 y el 120. Y tengo este que es el Weighted Single Leg Bend Leg Reverse Hipper, que en realidad aquí lo está haciendo con dos y es con uno solo. Es con una sola pierna. Este ejercicio, pero con una sola pierna. Como bien, va de acá hacia arriba. Fíjense algo. Ya a partir de aquí vamos a ver que casi todos los ejercicios que activan más el glúteo presentan varias cosas en particular. Primero, parten de flexión de cadera, parten de flexión de cadera. Aquí no se ve porque él ya está en el movimiento en el cual donde se activa, igual que acá, o sea, cuando se activa bastante. Pero parten de flexión de cadera. Fíjense que cuando hacemos el hip thrust partimos de acá, ¿verdad? La barra está en el suelo y la cadera en relación con el tronco está en flexión, flexión de cadera. Y aquí, si bajamos la carga hasta acá, ¿verdad? Si bajamos la pierna hasta acá, estaría en flexión de cadera en relación con el tronco. Y de ahí vamos hacia extensión lo más que podemos. ¿Ven? Lo más que podemos hacia extensión.
Otra cosa particular, flexión de rodilla, lo que les dije, flexión de rodilla para inhibir los isquiosurales. Ellos trabajan como flexores de rodilla, pierden eficacia en lo que sería la extensión de cadera por la relación longitud-tensión. Eso es importante. ¿Ok? Otra cosa, trabajar con todos los movimientos o hacer énfasis en todas las acciones o en la mayor cantidad de acciones que realiza ese músculo. El que les comenté yo que hacía el glúteo mayor, extensión, abducción, rotación externa. Fíjense aquí esta chica. Tiene una banda, obviamente avanzada, tiene una banda entre lo que sería la parte superior de la rodilla que ejerce tensión en sentido de abducción. Es decir, ella tiene que soportar ahí, ¿verdad? La banda la va a llevar hacia aducción, hacia adentro, y ella tiene que soportar en sentido de abducción, hacia afuera. Esto hace que el músculo se active, su región la porción superior o superficial se active en sentido de abducción, mientras que también hace la extensión. Y no solo eso, sino que si vemos la punta de los pies, tiene la punta de los pies hacia afuera. Esto le da una rotación externa, es decir, estaría activándolo en los tres movimientos principales: extensión, rotación externa y abducción. Si ella cuando llega a su vez hace énfasis en la retroversión pélvica, estaría haciendo cuatro movimientos. Este chico está haciendo, tiene la rodilla flexionada y el pie un poco hacia adentro, lo cual coloca la cadera en posición de rotación externa. Es decir, que cuando extiende está haciendo rotación externa y está haciendo la extensión. Estos son ejercicios que también tienen diferencias porque este es cadena cinética cerrada, tiene los pies fijos con el suelo, y este tiene cadena cinética abierta. Aquí está el tronco fijo y lo que mueve es la extremidad inferior. Eso ya es un poco más avanzado, pero no vamos a hacer tanto énfasis. Lo que quiero es que vean cuáles son los ejercicios que sí activan de verdad el glúteo mayor. Tenemos estos por acá que lo vamos a ver más adelante, que es el 12RM Pendulum Quadruple Hip Extension, y creo que el Benlec Reverse Hyper, me parece. A ver, acá está. Este es el péndulo, que si bien es esta misma máquina, solo que él está abajo. ¿Ok? Él está abajo en 4 puntos y lleva la pierna en extensión hacia arriba, hacia atrás, con una sobrecarga aquí. Si analizamos esto, es lo mismo que esto, ¿verdad? Solo que aquí está en cadena abierta y aquí está en cadena cinética cerrada. Este ejercicio, aunque se ven igual, no funcionan igual mecánicamente hablando. Porque el músculo aquí cambia su punto fijo, ¿verdad? En el punto en el cual él ejerce la tensión. Cuando los músculos tienen un origen e inserción, ellos pueden ser funcionales tanto desde su origen como de su inserción. Es decir, ellos pueden tomar su punto fijo. A ver si lo explico. Ellos pueden, por ejemplo, acá, el glúteo puede tomar su punto fijo en lo que sería el ilíaco y movilizar lo que es el fémur. Eso lo haría en una cadena cinética así abierta. Ahora, en una cadena cinética cerrada, él toma su punto fijo en lo que sería el fémur, ¿verdad? Y traccionaría, traccionaría desde el fémur lo que sería la cresta ilíaca, ¿verdad? Eso sucede con todos los músculos que tienen esa funcionalidad de acorde a sus puntos de origen e inserción. A su vez, este ejercicio presenta una demanda estabilizadora bastante alta porque es un ejercicio monopodal. Entonces, los músculos de la cadera se tienen que coactivar unos con otros para proporcionar la estabilidad necesaria y mantener la postura. Si no, si se ven algunos debilitados o comprometidos, este sujeto seguramente descendería su cadera contralateral por falta a lo mejor de fuerza. Y eso, bueno, es interesante a la hora de hacerlo. Hay que tener acotación eso, porque si no, pierde técnica el ejercicio y no deberíamos hacer un ejercicio con mala técnica. Primero la técnica y luego el ejercicio y la carga, a su vez, ¿no? Él lo está haciendo sin carga. Imagínense si así es complicado, con carga más todavía. Pero es un ejercicio que no solamente activará el glúteo mayor, sino que también sus hermanos, glúteo medio, glúteo menor y otros grupos musculares. Estos ejercicios son muy comunes verlos en los gimnasios. Por lo general, se ven personas haciendo la patada hacia atrás o esta patada hacia arriba,
pata de burro, con poca carga. Si bien son este mismo ejercicio similar a este, hacerlo con poca carga puede ser que no te active suficiente el músculo. Dependerá de tu nivel de experiencia y entrenamiento. Pero yo he visto personas que tienen un físico bastante aceptable y he visto personas que tienen mucho tiempo también haciendo ejercicio que realizan este ejercicio sin carga y en realidad no activa bien la musculatura. ¿Qué pasa? Tú me dirás, bueno, pero hay personas que tienen un físico brutal y que hacen XX ejercicio. Yo sí, pero tú tienes que tener en cuenta todo el proceso que han tenido esas personas para llegar hasta ese punto. A lo mejor han hecho muchas cosas de más o cosas que pensaban que eran para algo y en realidad eran para otra cosa. Entonces, toda esta sobrecarga, pues obviamente tiene un efecto. A lo mejor el efecto es positivo, pero eso es lo increíble del cuerpo, cómo se puede adaptar ante unas circunstancias que a lo mejor no son las óptimas. Ahora imagínate si tú hicieras todo esto, pero con una circunstancia, con un ambiente óptimo, pues tendrías resultados mucho más rápidos. Y eso es lo que yo te quiero demostrar, dándote estas herramientas para que tú las apliques. Y es que tú puedes focalizar el trabajo, hacerlo mucho más específico para que tu rendimiento neuromuscular sea más óptimo y así tener resultados obviamente mejores y en menos tiempo. Aquí podemos ver otros ejercicios que tú me dirás, bueno, pero este ejercicio yo lo uso para espinales, porque en el gimnasio me dicen que eso es para espinales. Pero coño, analiza, analiza el movimiento. Hacemos una flexión, ¿verdad? De tronco, aunque aquí no es una flexión de tronco, es una flexión de cadera, porque tenemos el tronco con una buena postura o erecto, lo tenemos derecho, y aquí partimos de esta flexión y vamos hacia arriba. ¿Qué estamos haciendo? Es una extensión de cadera. Trabajan los espinales, que vendrían siendo el erector de la columna, iliocostal, esos músculos paravertebrales, y los extensores de cadera, que serían los isquios y el glúteo mayor. Aquí tenemos un ejercicio de cadena cinética cerrada y aquí tenemos un ejercicio de cadena cinética abierta. Esto no es que, o sea, son similares, casi iguales. Lo que diferencian es lo que les dije, es el punto de anclaje del músculo a la hora de activarse. Uno toma su punto fijo en el origen y otro toma su punto fijo en la inserción. Después tenemos el pull through, que es un ejercicio que se ha familiarizado mucho. A mí no me convence del todo por el tipo de desplazamiento. Él trata de hacer como un empuje horizontal, pero como es con cable, em, me parece que no, la carga no se percibe de la forma adecuada. Se percibe al final del movimiento, ¿verdad? Más que todo. Y es también por la posición en cómo tú dispongas tus pies, por la apertura entre una pierna con otra, por la posición de la punta del pie. Si es hacia afuera, acuérdate que hay hacia rotación externa. Y si tienes los pies separados, tienes un poco más de abducción de cadera. Eso es lo que realmente hace. Y obviamente el hecho de tú mantener esta postura para tratar de no irte hacia adelante, pues obviamente activa el glúteo mayor, pero en la fase final, cuando llegas aquí, no en todo el recorrido. Ok, bueno, en este punto yo quería comentarles sobre, ¿se acuerdan lo que le dije de los ejercicios dominantes de rodilla y los ejercicios dominantes de cadera? Bueno, hay ejercicios dominantes de rodilla que bien sí activan bastante el glúteo mayor, pero es porque tienen algunas características particulares. Por ejemplo, tenemos el step up o el box up. Como vemos en este gráfico de una revisión sistemática de varios ejercicios multiarticulares que activan el glúteo mayor, resultó ser que estos ejercicios de box up o de step up son los que mayor activación tienen de glúteo mayor. Hay que tener en cuenta, obviamente, las estadísticas de estos ejercicios, las revisiones, cómo se hace, el protocolo, el sesgo, todo eso, pero te da una idea más o menos de cuáles pueden ser los que tienen más activación y guarda relación con lo que le estoy diciendo yo, que es un ejercicio, por ejemplo, em, hace extensión de cadera y no solamente eso, sino que lo hace en una sola pierna, en apoyo monopodal, y por ejemplo, si lo hace con carga o sin carga, eso también hace que el ejercicio se complique y pueda solicitar una mayor activación por parte de los músculos de la cadera o de la rodilla.
es un ejercicio muy técnico que se hace con una sola pierna. Entonces, al ser con una sola pierna, la cadera tiene que tratar de estabilizar en los tres planos. Y eso es importante a la hora de tener en cuenta un ejercicio. Cuántos planos se activan, en cuántos planos nos estamos moviendo, ¿verdad? Probablemente sea eso el hecho de que cause que se activen mucho el glúteo mayor en este ejercicio. Y si vemos sus variantes, por ejemplo, el lateral step up o el diagonal o el cruzado, son los que más activan este ejercicio y son ejercicios dominantes de rodilla. O sea, los dominantes de rodilla también pueden tener una mayor activación de glúteo, una activación de glúteo bastante intensa, por decirlo así. No quiere decir que el cuádriceps no se active, sí, se activa bastante, yo creo que hasta más. En este caso era solamente el glúteo. Y vemos después, por ejemplo, ejercicios de peso muerto, que son dominantes de cadera, lo que yo les decía, hip thrust, dominante de cadera, y por allá unas lunge o splits, que es similar al lunge, que son las tijeras, que también se conoce como tijeras, que analizándolo tenemos que tener en cuenta los ángulos de cadera con rodilla, que son ejercicios con una base de sustentación bastante amplia, en lo cual amerita mucha estabilidad. Eso también genera que se activen más los músculos, entonces hay que tener en consideración varias cosas. Como ven, aquí más del 60% de una activación voluntaria máxima isométrica se considera como alta, como muy alta. En la tabla que les mostré anterior, habían ejercicios que llegaban hasta 130. Aquí, fíjense que llega casi hasta 200 la media. Pero fíjense que esto es una vela. Es decir, que hay ejercicios que llegan, esta es la mecha de la vela, y hay ejercicios que llegan hasta 250. O sea que hay ejercicios no, hay sujetos que llegaron hasta ese punto. Entonces, es un ejercicio que solicita bastante esa musculatura. Ahora vamos a tratar de localizar un poco más los ejercicios si queremos atacar diferentes regiones de lo que sería el glúteo mayor, ¿verdad? Si queremos atacar lo que sería la región superior y superficial del glúteo mayor, tendríamos que hacer los ejercicios en el plano frontal, porque como les comenté al principio del video, cuando describía la anatomía, estas son las fibras que se insertan en el tracto iliotibial y junto con el tensor de la fascia lata logran hacer el movimiento de abducción, de separar la pierna hacia un lado. Entonces hay que tratar de hacer movimientos en este sentido para activar estas fibras, junto con glúteo medio y glúteo menor y los demás abductores. No es que solamente él, son varios. Tenemos, por ejemplo, abducción sentado, ¿verdad? Y tenemos abducción parado, el típico que hacen en el cable, en la polea. Aquí lo está haciendo la chica con una banda. Es importante esto que está haciendo ella, por ejemplo, si vas a hacer el ejercicio, llevar hacia adentro y partir de aducción hacia abducción a 45, hasta donde puedas, ¿ok? Porque eso hace que aumentes el rango de movimiento. Ahora, ¿qué pasa con esta chica que vemos acá haciendo una plancha lateral? Tú me dirás, bueno, pero está haciendo una plancha lateral, que eso no es para el core. Yo te digo, sí, es para el core, pero también trabaja el glúteo mayor y el glúteo medio y el glúteo menor. ¿Por qué? Porque en este ejercicio de antimovimiento y antiflexión, ella está trabajando toda su cadena lateral. Los músculos abductores tienen que activarse para evitar que la cadera descienda y toque el suelo. Entonces, cuando tú hagas core, tienes que tener en cuenta que no solamente estás trabajando los oblicuos, recto anterior, transverso, erectores espinales, etcétera, sino que también estás trabajando otros músculos, tanto el tren superior como el tren superior. Por ejemplo, aquí también está trabajando los músculos del hombro, los músculos del codo están estabilizando, ¿ves? Entonces, lo que quiero es que veas que el ejercicio es mucho más que uno, dos, tres grupos musculares, son muchos, tenemos 650 músculos y ellos interactúan entre sí para permitirnos movernos, para movernos en diferentes planos y diferentes ejes, como se lo comentaba al principio. Y eso no se tiene en cuenta cuando hacemos, por ejemplo, eh, el volumen, cuando tratamos de contabilizar
cuántos ejercicios hicimos de X grupo muscular. Muchas veces tenemos en cuenta los principales grupos, pero ¿y los demás músculos o los músculos que interactúan en otros movimientos que hicimos? Eso normalmente la gente no lo tiene en cuenta y por eso digo que no es totalmente eficiente esa contabilización. Para hacerlo totalmente eficiente tienes que saber mucho sobre fisiología articular y saber cuáles son todas las funciones que tienen cada músculo, ¿ok? O sea, por eso quiero compartirlo con ustedes para que sepan cuáles son todas esas funciones. Vamos a ir poco a poco tratando de desglosar todos los músculos. Bueno, ejercicios para la región inferior, plano sagital. Plano sagital porque en ese plano es que se realizan los movimientos de flexoextensión. Como estos son los más frecuentes, los que más hemos visto y los que más se practican también hoy en día, vemos los de empuje, los típicos de empuje. Em, Aquí un puente de glúteo que es el básico, ¿verdad? También los puse en dificultad, en orden de dificultad. El puente de glúteo que es para principiantes. Después tenemos un hip thrust que al principio no sería con bandas, sino solamente sería aéreo y después le agregaríamos peso y después le agregaríamos las bandas y así sucesivamente. No vamos a empezar de cero con banda y con barra y con todo porque es un ejercicio muy técnico. Primero tienes que aprender la técnica, ganar rango de movimiento y luego le vas agregando carga. Y a su vez tenemos el hip thrust con una sola pierna que les dije que era muy bueno porque solicitaba mucho la musculatura de la cadera, toda la musculatura de la cadera, del core y de la rodilla también. Aunque ustedes piensen que aquí solo estás haciendo bisagra, aunque sea analítico de cadera, también se activan la musculatura de la rodilla. En este caso, de la rodilla no, la musculatura anterior de la pierna, el cuádriceps, porque tienen que coactivarse para estabilizar. Esas son cosas también un poco más profundas. Pero bueno, estos son básicamente para la región inferior. Como pueden ver, acá yo coloqué uno similar al pull through, que a mí sí me gusta, porque me parece que aquí la resistencia, ¿verdad? El vector de fuerza se coloca perfectamente sobre la región de la cadera y, bueno, lo puedes hacer con bandas elásticas. La banda elástica te proporciona una energía potencial, una resistencia potencial y básicamente tiene todas las características que le mencioné anteriormente que tiene que tener el ejercicio para activar el glúteo mayor. Tienes flexión de rodilla, puedes abrir un poco más las piernas, la base de sustentación para activar los abductores junto con la parte superior del glúteo mayor y puedes también modificar la posición de los pies para incidir en la rotación externa. O sea, está buenísimo. Después tienes peso muerto sumo, ¿verdad? Que en este caso parece una sentadilla sumo, tiene mucho rango de rodilla y ven que tienen las piernas separadas, pies hacia afuera, haces de abajo hacia arriba, cuando asciendes haces extensión de cadera. Si tienes menos compromiso de la rodilla, pues va a ser más analítico de cadera, obviamente. Y tienes acá el peso muerto rumano, que a su vez, como el hip thrust unilateral, es hacer solamente con una pierna, pues tienes que activar toda la musculatura intrínseca para estabilizar. Así que este ejercicio también va buenísimo en los extensores de cadera. Es una bisagra de cadera. Las mayorías son bisagra de cadera. ¿Ves? Eso es lo que mayor incidencia o mayor activación va a tener de este grupo muscular, las bisagras de cadera. Muy bien. Ahora, con todos los ejercicios que yo les he descrito anteriormente y todo lo que hemos visto, tanto anatomía como fisiología articular, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, la técnica. La técnica es sumamente importante a la hora de hacer un ejercicio. Como vieron, hay ejercicios que les mostré que son bastante complejos. Tú primero tienes que asentar primero unas buenas bases, entrenar en base a tener buena movilidad y eso te va a generar tener después una buena técnica. Hay que corregir, evaluarte y corregir, evaluarte y corregir. Eso es lo que va a hacer que tengas una buena técnica y la técnica te va a permitir tener un mayor rango de movimiento también, que es importante para solicitar la musculatura en todo su recorrido. Como les dije, la movilidad va de la mano con la amplitud de movimiento, ¿verdad? Mucha gente tiene restricción en la movilidad porque tienen una articulación hipomóvil y eso a su vez afecta tanto el segmento superior o inferior
Es decir, por ejemplo, si tengo la articulación de la cadera hipomóvil, me va a afectar tanto mis articulaciones de la columna como mi articulación de la rodilla, como mi articulación del tobillo. Para hacer ciertos ejercicios y sobre todo los ejercicios multiarticulares, es necesario que haya un correcto equilibrio entre los segmentos articulares y que tengan una correcta movilidad y a su vez estabilidad y fuerza. El core training es el entrenamiento del core, del núcleo, región abdominal, lo que le mencionaba. Hay ejercicios que tú haces, por ejemplo, antimovimiento, que también te involucran la musculatura, por ejemplo, de la cadera. En este caso estamos hablando del glúteo mayor. Hay ejercicios de antirrotación que también involucran el glúteo mayor. No los mencioné acá, mencioné fue uno de antiflexión, pero hay unos que involucran la musculatura y no se tienen en cuenta, por ejemplo, cuando yo lo hago, no tengo en cuenta eso, que estoy activando esa musculatura. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La planimetría, que son los planos y los ejes que hacen referencia a los movimientos que hacen, eh, a los movimientos que podemos hacer con diferentes articulaciones. Por ejemplo, la articulación de la rodilla hace flexo-extensión, ¿verdad? Pero no puede hacer abducción y aducción. O sea, ella se dice que trabaja en el plano sagital, en un solo plano. También lo describen con movimientos de rotación, pero son más cizallamiento que rotación puros. Entonces, yo solamente digo que trabaja en sentido anteroposterior en el plano sagital. Eso es un ejemplo de planimetría que hay que tener en cuenta con cada articulación y cada segmento del cuerpo. Periodización, cómo distribuyes tú la carga de entrenamiento durante la semana o durante el mes, qué es lo que haces hoy, qué grupos musculares trabajas hoy, qué grupos musculares tienes que trabajar durante la semana, cuál es el tiempo que tienes, el tiempo óptimo de recuperación entre una sesión con otra, todo eso. Eh, Obviamente, si queremos hacer crecer los glúteos, no podemos entrenar glúteos todos los días. Hay que tratar de distribuir en la semana el trabajo de glúteo mayor con respecto a los demás grupos musculares, ¿no? Y a su vez guardar distancia entre una sesión con otra para que tengas la recuperación perfecta. La experiencia, lo que comentaba, una persona principiante no es igual que una persona avanzada. Las personas principiantes por lo general tienen adaptaciones positivas mucho más rápido y seguidas que una persona avanzada. Las variables de entrenamiento, la intensidad, la carga, la fatiga, tiempo bajo tensión, tipo de activación muscular, en fin, todas las que haya. La fatiga, como les mencioné aquí, dentro de las variables es importante hasta qué punto entrenar, cuándo saber parar, este, cuándo es óptimo y cuándo no, todo eso. Género, diferencias morfológicas, lo que les comenté al principio, femenino, caderas más anchas, más valgo de rodilla, hay que tener en cuenta eso. Alimentación, obviamente, el eslabón que va de la mano con el entrenamiento. No es 100 o 90% alimentación, 50% entrenamiento. Como vieron acá, hay muchos factores que influyen en el entrenamiento y la alimentación va de la mano con ello. Pero si tú tienes un entrenamiento optimizado, ¿verdad? Puedes tener resultados mucho más rápidos y mucho más efectivos que si no lo tienes. Es como si un nutricionista hiciera un plan de alimentación súper óptimo, súper individualizado para ti y con eso tú obviamente vas a poder optimizar la pérdida de grasa. Bravo, pero si no tienes un plan de entrenamiento optimizado que te ayude o que te respalde esa pérdida de grasa, pues te vas a tardar un poquito más. Imagínate si tienes un plan de entrenamiento que tenga todo esto en cuenta. Entonces puedes combinarlo con tu plan de alimentación y puedes optimizar tus resultados. Y este último, pero ni menos importante, considero que es el que hay que tener más hincapié, son las lesiones. Si tuviste antecedentes en lesiones, de cualquier tipo, tienes que tenerlo en cuenta y es un factor que te puede predisponer a tener resultados o a mejorar tu rendimiento. En la estética normalmente no es algo que influye tanto. Yo he trabajado con personas lesionadas y hemos tenido buenos resultados, este, pero si es algo que te limita un poco a la hora de tener, por lo menos a aprender alguna técnica o hacer algunos ejercicios, te limita un poco dependiendo de lo que sea, dependiendo del tipo de lesión. Pero no es factor limitante, simplemente es un factor a tener en cuenta.
Pues ya hemos llegado hasta el final. Espero que les haya gustado la clase. Em, la verdad, me gustó mucho compartirla con ustedes. Espero que les sea útil. Síganme por mis redes sociales, como ya saben, How to Train, en Instagram, en Facebook. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Yo se la voy a estar respondiendo. Em, y si necesitan ayuda con sus entrenamientos, pues ya saben que cuentan conmigo, su servidor. Aquí les dejo mi correo electrónico para que me hagan saber si necesitan o si quieren contar conmigo para lo que sea. Em, lo último, quería dejarles alguna bibliografía para recomendarles, para que indaguen un poco más, para que investiguen y para que vean de dónde saqué yo la información, sobre todo, y las imágenes. Las imágenes las saqué de estos libros y les quiero recomendar especialmente este de acá de primero, el Glut Lab de Art and Science de Brett Contreras. Es un libro que la verdad está súper completo, te habla de todo sobre glúteo específico, solo de glúteos. También menciona obviamente otros grupos musculares, pero es súper específico de glúteos y te dice absolutamente todo. Está súper bueno, si pueden conseguirlo, léanlo. Uno de Michael Boyle, como siempre un referente en movimiento. Kapanji, para mí, el, el de fisiología articular, el mejor que hay. Kapanji, Anatomía Humana, el mejor libro de referencia anatómica, La Target. Y bueno, otros que por ahí estuve viendo. Y en cuanto a referencias de texto, de papers, un par. Estuve viendo examen de la actividad muscular gluteal. Y bueno, si quieren estos papers, pues pueden escribirme en mi página, me lo pueden solicitar por el grupo de Facebook, yo se los comparto para que ustedes lo lean. Sin más nada que decir, pues muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición.